Por primera vez en 13 años, las rentas están cayendo en serio, mientras 700.000 apartamentos nuevos inundan el mercado. Y propietarios que el año pasado subían $200 sin pestañear, ahora ofrecen 2 meses gratis para que alguien firme. Hoy te muestro las 10 ciudades donde el casero perdió el control, y la número 1 tiene 3 meses gratis solo por entrar. Número 10. Charlotte, Carolina del Norte. La renta promedio de un apartamento en Charlotte cayó a $1,487 mensuales en septiembre de 2025, según el reporte de Apartment List publicado en octubre. Una baja del 3,8% interanual que parece pequeña hasta que recuerdas que Charlotte llevaba subiendo 5 años sin parar. Zillow registra el valor de renta típica en $1,612, con vacancia trepando al 11,2%, el nivel más alto desde 2010. Mientras CoStar reporta que se entregaron 18.400 unidades multifamiliares nuevas en el área metropolitana solo en los últimos 12 meses, casi el triple del promedio histórico de absorción de la ciudad. El problema arrancó cuando los desarrolladores apostaron a que la migración pandémica desde Nueva York y Nueva Jersey iba a continuar para siempre. Levantaron torres enteras en South End y Plaza Midwood, pensando en inquilinos con salarios de $150,000. Pero esos inquilinos dejaron de llegar mientras los locales con sueldos de $55,000, según el Census Bureau, jamás iban a poder pagar $2,200 por un estudio. Un usuario llamado Mireya López comentó en el foro de Charlotte en Reddit en agosto que su edificio en Uptown le ofreció 2 meses gratis, más estacionamiento incluido, para renovar. Después de haber intentado subirle $180 el año anterior, y dijo que prácticamente le rogaron que firmara. El dato absurdo es que mientras la vacancia explota, los desarrolladores tienen 9.800 unidades más programadas para entregar antes de marzo de 2026, según Yardi Matrix. Edificios que ya tienen el cemento puesto y no se pueden detener. La causa raíz es construcción excesiva contra una base de empleos que se desaceleró cuando Bank of America congeló contrataciones y Wells Fargo recortó 4.200 puestos en el área. Charlotte construyó para un futuro que no llegó y ahora paga la cuenta, apartamento por apartamento. Número 9. Raleigh, Carolina del Norte. Raleigh registró una caída del 4,2% interanual en rentas, según Realtor.com, en su reporte de septiembre de 2025, con el alquiler mediano bajando a $1,524 mensuales en una ciudad que durante la pandemia presumía de subidas anuales del 18%. La vacancia subió a 10,9% según ApartmentData.com, el nivel más alto desde antes de la pandemia, mientras el Triangle Business Journal reportó en agosto que más de 14.000 unidades multifamiliares se entregaron en el área del Research Triangle durante 2025, una cifra que excede toda la demanda generada por el crecimiento poblacional del condado de Wake en los últimos 3 años combinados. Lo que rompió Raleigh fue la misma promesa que la hizo famosa, la idea de que la migración tecnológica desde California iba a sostener cualquier precio. Apple anunció su expansión, Google se mudó, Cisco creció, y los desarrolladores construyeron pensando en ingenieros con sueldos de $180,000. Pero la mayoría de esos puestos nunca se materializaron porque las empresas redujeron sus planes de expansión cuando subieron las tasas de interés. Una familia hispana que renta en el área de North Hills le contó al News and Observer en septiembre que su edificio bajó la renta de $1,950 a $1,720 para retenerlos, después de intentar subirla el año anterior. Una concesión que el padre dijo nunca había visto en sus 15 años viviendo en la zona. La comunidad latina del condado de Wake creció un 38% desde 2015, según datos del Census Bureau, alcanzando 142,000 personas. Pero el ingreso mediano hispano se mantiene en $56,000, según el mismo censo, muy por debajo de lo que estos nuevos edificios de lujo exigen para calificar. El dato absurdo es que mientras los apartamentos nuevos compiten ofreciendo gimnasios con vista al horizonte y piscinas en azotea, los inquilinos hispanos del este de Raleigh
siguen pagando el 42% de su ingreso en renta porque los edificios viejos no bajan precios al mismo ritmo. Raleigh construyó torres para extranjeros que no llegaron, mientras los locales siguen atrapados. Número 8. Boise, Idaho. Boise está viviendo el final más brutal de un sueño que parecía indestructible, cuando la renta promedio cayó 5,7% interanual a $1,348, según Apartment List, en su reporte de octubre de 2025. Zillow reporta vacancia del 12,4%, el doble de la cifra prepandémica, mientras el Idaho Statesman publicó en septiembre que el inventario de apartamentos disponibles en el condado de Ada se cuadruplicó respecto a 2022, pasando de 1,200 unidades activas a más de 4,800 en 12 meses. La explicación es simple y cruel. Boise atrajo entre 2020 y 2022 a unos 86,000 californianos, según el U-Haul Migration Index. Gente que vendió casas en San José o Sacramento por dinero loco y llegó con presupuestos inflados, lo que disparó las rentas un 67% en 30 meses. Los desarrolladores vieron oro y construyeron 22,000 unidades nuevas, según CoStar, calculando que la ola californiana nunca se detendría. Pero los mandatos de regreso a la oficina en empresas como Meta y Google revirtieron el flujo, y ahora Boise pierde más residentes de los que recibe, según el último análisis de Bloomberg de agosto. Una mujer puertorriqueña que se mudó desde Chicago en 2022 escribió en un grupo de Facebook llamado Boise Renters Network que su edificio le ofreció reducir la renta de $1,685 a $1,495 en noviembre, junto con una tarjeta de regalo de $500, simplemente para que firmara el contrato de renovación. El edificio tiene 24 unidades vacías de 96 totales, según ella, una vacancia del 25% que confirma lo que las estadísticas oficiales todavía no quieren admitir del todo. La causa raíz es que Boise construyó para los recién llegados ricos y olvidó a sus residentes de toda la vida, esos maestros y enfermeras y trabajadores agrícolas que ganan en promedio $52,000 según el Census Bureau, y nunca podrían pagar $1,800 por 2 recámaras. Número 7. Memphis, Tennessee. Memphis registró una caída del 6,3% en rentas, según el reporte de CoStar de septiembre de 2025, ubicando la renta promedio en $1,187 mensuales, con una vacancia que llegó al 14,1%, según el Memphis Daily News, el porcentaje más alto entre las principales ciudades del sur. Apartment List confirma que la ciudad acumuló 6,800 nuevas unidades multifamiliares en los últimos 18 meses, cifra modesta comparada con Charlotte o Boise, pero devastadora para una ciudad donde el ingreso mediano hispano apenas alcanza $48,000 y la población general perdió 14,000 residentes desde 2020, según el Census Bureau. Aquí la historia es diferente, porque Memphis no construyó demasiado, simplemente perdió a la gente que ya tenía. FedEx, el mayor empleador del área con casi 30,000 puestos, según el Memphis Business Journal, recortó 1,800 empleos en 2024 y otros 600 en julio de 2025, mientras el cierre parcial de operaciones de Nike en una bodega de distribución en Fraser eliminó otros 420 puestos, según reportes locales de WMC Action News 5. Estos no son cifras abstractas, son familias que dejaron de pagar renta o se mudaron a Arkansas y Mississippi buscando alquileres todavía más baratos. Carmen Vázquez, una madre soltera de 3 hijos que vive en el área de Whitehaven, le contó a un periodista del Commercial Appeal en octubre que su edificio le bajó la renta de $1,280 a $1,100 y le perdonó 2 meses atrasados a cambio de firmar un contrato de 2 años, algo que nunca habría imaginado en 2022, cuando casi la desalojan por pedir $60 de gracia. La comunidad hispana del condado de Shelby representa el 7,9% de la población, según los datos más recientes, y creció 22% en 5 años. Pero los salarios del sector servicios donde trabaja la mayoría se mantienen estancados en $14 la hora. Memphis no tiene problema de oferta, tiene problema de gente que ya no puede pagar nada. Número 6.
Cleveland, Ohio. Cleveland aparece en esta lista por una razón que sorprende a casi todos. Las rentas cayeron 4.1% interanual, según el reporte de Samper, publicado en octubre de 2025, llevando el alquiler promedio a $1,142 mensuales después de años de aumentos modestos. La vacancia trepó al 9.8%, según el Cleveland Plain Dealer, su nivel más alto en 12 años, mientras el Northeast Ohio Apartment Association reportó que el inventario activo creció un 31% desde enero, una cifra que para una ciudad acostumbrada a la estabilidad equivale prácticamente a un terremoto. El problema no es construcción excesiva como en el Sun Belt, es que la migración inversa terminó. Durante la pandemia, Cleveland recibió a miles de inquilinos que huían de Nueva York, Boston y Filadelfia, buscando rentas baratas con trabajo remoto. Pero cuando JP Morgan, Goldman Sachs y otras grandes empresas exigieron regreso a la oficina 5 días por semana a partir de marzo de 2025, según anuncios oficiales, esos inquilinos se fueron en masa. El Cuyahoga County perdió 8,400 residentes en 12 meses, según el Census Bureau, una hemorragia que dejó edificios enteros en Ohio City y Tremont con vacancias superiores al 18%. Roberto Hernández, dueño de un edificio de 6 unidades en West Park, escribió en el foro de propietarios pequeños de Bigger Pockets en agosto que después de subir las rentas 2 años seguidos, ahora ofrece el primer mes gratis y absorbe los costos de aplicación, una concesión que jamás había hecho en 22 años de propietario. La causa raíz es que Cleveland se enamoró de un flujo de inquilinos temporal y construyó expectativas alrededor de ellos, mientras los residentes permanentes, con ingresos de $52,000, según el Census Bureau, nunca pudieron sostener las rentas inflacionadas. El dato absurdo es que las cuotas de HOA, las asociaciones de propietarios en los edificios de condominios, subieron 14% en el mismo periodo, devorando cualquier alivio que los inquilinos podrían sentir cuando convierten sus alquileres en compras. Número 5. Salt Lake City, Utah. Salt Lake City presenta una de las correcciones más fuertes del oeste, con rentas cayendo 6,8% interanual según Apartment List, llevando el alquiler promedio a $1,612 mensuales en septiembre de 2025. CoStar reporta vacancia del 13,2% en el área metropolitana, mientras el Salt Lake Tribune publicó en agosto que se entregaron 11,600 unidades multifamiliares nuevas en 12 meses, una cifra que excede la absorción histórica anual de la ciudad en un 240%. Lo que rompió este mercado fue la combinación de exceso de construcción con un sector tecnológico llamado Silicon Slopes, que prometió mucho más de lo que entregó. Empresas como Adobe, Qualtrics y Domo anunciaron expansiones agresivas en Lehigh y Draper durante 2022, que se redujeron drásticamente o cancelaron por completo en 2024 y 2025, según el Deseret News, dejando torres residenciales enteras sin los inquilinos para los que fueron diseñadas. La comunidad hispana del condado de Salt Lake creció 19% desde 2018, según el Census Bureau, y ahora representa el 18,4% de la población, pero el ingreso mediano hispano se queda en $58,000, mientras los nuevos edificios exigen ingresos calificadores cercanos a $90,000 anuales para una sola recámara. Ana Sofía Mendoza, recepcionista en una clínica del centro, le explicó al Salt Lake Tribune en septiembre que su edificio en Sugar House bajó la renta de $1,875 a $1,580 después de 6 meses con el departamento vacío de su antiguo vecino, y le ofreció 6 semanas gratuitas por renovar. Ella aceptó porque ya no podía aguantar el costo. El dato absurdo es que mientras los apartamentos urbanos se vacían, los desarrolladores están terminando otras 7,000 unidades programadas para entrega en los primeros 6 meses de 2026, según Yardi Matrix. Edificios cuyos préstamos de construcción fueron aprobados en 2023, cuando las proyecciones decían que Utah iba a ser el próximo Texas. La promesa no se cumplió y la cuenta llegó. Número 4. Nashville, Tennessee. Nashville cayó 7.4% en rentas, según el reporte de Realtor.com de octubre de 2025.
llevando el alquiler mediano a $1,689 mensuales, después de 3 años seguidos de aumentos de doble dígito. La vacancia llegó al 12.8%, según el Tennessean, el nivel más alto desde 2012, mientras el área metropolitana recibió 19.400 unidades multifamiliares nuevas en 12 meses, según el Greater Nashville Apartment Association, una cifra que duplica el ritmo de absorción tradicional de la ciudad. La historia de Nashville es famosa porque fue el destino estrella de la migración pandémica, recibiendo a 78,000 nuevos residentes, según el Census Bureau, entre 2020 y 2022, lo que disparó las rentas un 52% en menos de 3 años. Los desarrolladores apostaron en grande con torres de lujo en The Gulch, Germantown y East Nashville, pensando que la fiesta nunca terminaría. Pero el flujo migratorio se desaceleró drásticamente cuando los mandatos de regreso a la oficina golpearon a los recién llegados que dependían del trabajo remoto. El Williamson County perdió 3.200 residentes netos en los últimos 12 meses, según el Census Bureau, primera contracción desde 2010. Una familia mexicano-americana que renta en Antioch le contó a News Channel 5 Nashville en septiembre que su edificio les bajó la renta de $1,720 a $1,485 después de 3 meses con el departamento vecino vacío. Una concesión que el padre llamó milagrosa porque el año anterior intentaron subirles $250. La comunidad hispana del condado de Davidson creció 28% desde 2018 y ahora representa el 11.2% de la población. Pero los trabajadores de hospitalidad y construcción que dominan estos empleos ganan en promedio $41,000, según el Census Bureau, muy por debajo de lo necesario para los apartamentos nuevos de Music Row, donde piden ingresos de $78,000 para una sola recámara. Nashville construyó para turistas inmigrantes ricos, mientras sus trabajadores reales fueron empujados a Murfreesboro y Smyrna, a 40 minutos de distancia. Número 3. Denver, Colorado. Denver muestra una caída del 8,1% interanual en rentas, según el reporte de Apartment List de octubre de 2025, ubicando el alquiler promedio en $1,728 mensuales, con vacancia trepando al 13,9%, según el Denver Post. Los datos de CoStar revelan que se entregaron 24.800 unidades multifamiliares en el área metropolitana durante los últimos 12 meses. Una avalancha que el Denver Business Journal calificó como la sobreoferta más severa en la historia documentada de la ciudad. Lo que aplastó a Denver fue una combinación tóxica de construcción excesiva con desaceleración económica. Los gigantes tecnológicos que prometieron expandirse en Boulder y el Tech Center, como Palantir, Splunk y Twilio, redujeron sus planes de contratación entre 30 y 50%, según anuncios oficiales reportados por el Denver Business Journal en agosto. Mientras tanto, los hogares latinos del condado de Denver, que representan el 29,8% de la población, según el Census Bureau, enfrentan una realidad brutal, donde el ingreso mediano hispano se mantiene en $62,000, pero los nuevos apartamentos en Reno y Lodo exigen $95,000 anuales como mínimo para una sola recámara. María del Carmen Ruiz, asistente médica que renta en el área de Five Points, le explicó al Denverite en septiembre que su edificio le ofreció 2 meses gratis, más un descuento mensual de $180 para renovar el contrato, después de haberle aumentado $220 al año anterior. Ella dijo que finalmente sintió que tenía poder en la mesa de negociación por primera vez desde que se mudó a Denver en 2018. El dato absurdo es que los costos de HOA en condominios alrededor de Capitol Hill y Cherry Creek subieron un promedio del 19% en 2025. Según un análisis del Common Sense Institute, neutralizando parcialmente cualquier alivio que los inquilinos pudieran encontrar al comprar en lugar de alquilar. Denver perdió el equilibrio que la hacía especial cuando los desarrolladores construyeron suponiendo que el dinero tecnológico era infinito, y los locales descubrieron que ese dinero nunca era para ellos. Número 2. Phoenix, Arizona. Phoenix registró una caída del 9,2% interanual en rentas, según el reporte de Zumper de octubre de 2025, llevando el alquiler promedio a $1,487 mensuales con vacancia, rompiendo récords al alcanzar 15,4%, según el Arizona Republic. CoStar documentó la entrega de 31.200 unidades multifamiliares nuevas en el área metropolitana durante los últimos 12 meses. Lo que el Greater Phoenix Apartment Association describió como una saturación sin precedentes,
que requerirá entre 2 y 4 años para absorberse. El colapso de Phoenix es particularmente doloroso para la enorme comunidad hispana, que representa el 31,2% de la población del condado de Maricopa, según el Census Bureau, casi 1,4 millones de personas. Estos trabajadores que sostienen la economía de servicios, construcción y agricultura del área, enfrentan una contradicción cruel, donde la renta cae, pero los costos asociados como el seguro de inquilino exigido por los nuevos edificios y las cuotas de estacionamiento siguen subiendo. El ingreso mediano hispano se mantiene en $54,000, según el Census Bureau, mientras los apartamentos nuevos en Tempe y Scottsdale piden ingresos calificadores de $88,000 anuales. Jorge Alberto Núñez, electricista que vivió durante 18 años en Mesa, le dijo al Arizona Republic en octubre que su complejo de apartamentos le ofreció 3 meses gratis, distribuidos a lo largo de un contrato de 14 meses, más una tarjeta de regalo de $750. Una oferta que él aceptó después de comparar precios y darse cuenta de que 5 edificios diferentes en un radio de 3 millas estaban compitiendo por los mismos inquilinos. La causa raíz es que Phoenix se convirtió en el laboratorio del exceso. Los inversionistas institucionales como Blackstone y Invitation Homes compraron alrededor de 18,000 casas unifamiliares solo en el condado de Maricopa, según un reporte del Phoenix Business Journal de marzo, convirtiendo barrios enteros en alquileres corporativos que ahora compiten entre sí, mientras los locales celebran ver al gran capital institucional finalmente perder la mano. El dato más cruel es que mientras esto sucede, los desarrolladores siguen completando otras 14,000 unidades programadas para entrega antes de junio de 2026. Una marea que empeorará la vacancia antes de que mejore. Número 1. Tampa, San Petersburgo, Florida. Tampa, San Petersburgo, se gana el primer lugar con una caída del 11,8% interanual en rentas, según el reporte exhaustivo de Apartment List publicado en noviembre de 2025, llevando el alquiler promedio a $1,642 mensuales, con una vacancia que rompió todos los registros al alcanzar 17,2%, según el Tampa Bay Times. CoStar reportó que el área metropolitana absorbió la entrega de 28,400 unidades nuevas en 12 meses, al mismo tiempo que las aseguradoras se retiraban del estado y los huracanes Helene y Milton dejaban un rastro de daño que aceleró el éxodo de inquilinos hacia el norte. Lo que pasó aquí es una tormenta perfecta que combina sobreconstrucción, crisis de seguros y desastres naturales en una sola región. Durante la pandemia, Tampa recibió a 124,000 nuevos residentes, según el Census Bureau, atraídos por la ausencia de impuesto estatal sobre la renta y el clima cálido, lo que disparó las rentas un 58% entre 2020 y 2023. Los desarrolladores apostaron en grande con torres en Channelside, West Shore y St. Pete, construyendo para un crecimiento perpetuo que se quebró cuando los huracanes destruyeron miles de propiedades en septiembre y octubre de 2024, según la NOEA, dejando un saldo de $79,000 millones en daños combinados y forzando a State Farm, Farmers y otras compañías a abandonar el mercado de Florida. Una madre cubana de Hialeah, que se mudó a Brandon en 2022, llamada Yolanda Espinoza, le contó al Tampa Bay Times en octubre que su edificio le ofreció 3 meses completamente gratis, más estacionamiento cubierto y servicios públicos incluidos durante 6 meses para renovar el contrato, después de haberla amenazado con un aumento de $280 el año anterior. Ella mencionó que su edificio tiene 38 unidades vacías de 156 totales y que 5 edificios vecinos están en la misma situación. La comunidad hispana del condado de Hillsborough representa el 30,7% de la población y creció 22% desde 2018, según el Census Bureau. Pero el ingreso mediano hispano se mantiene en $56,000, mientras los seguros de inquilino exigidos por los edificios subieron un promedio del 47%, según un análisis de Insurify publicado en agosto. El dato más absurdo es que mientras la vacancia explota, los desarrolladores tienen otras 16,000 unidades programadas para entrega
antes de marzo de 2026, según Yardi Matrix. Edificios cuyos préstamos no se pueden detener porque ya están en construcción avanzada. La causa raíz combina exceso de oferta, evento climático catastrófico y una crisis aseguradora que hace que ser propietario en Florida sea casi imposible. Brett Hunter, economista de Marcus & Millichap, le dijo al Tampa Bay Times en septiembre que Tampa no verá estabilización antes de mediados de 2027, una proyección que para muchos propietarios pequeños significa la diferencia entre sobrevivir y vender con pérdida. Charlotte, Raleigh, Boise, Memphis, Cleveland, Salt Lake City, Nashville, Denver, Phoenix y Tampa cuentan la misma historia con diferentes acentos, porque todos estos mercados confundieron una ola pandémica con una nueva normalidad permanente y construyeron infraestructura para inquilinos que nunca llegaron mientras ignoraban a los locales que siempre estuvieron ahí. Esto no es una corrección temporal que se va a arreglar en 6 meses. Es el final de una era donde el casero podía pedir cualquier cosa y el inquilino tenía que pagar. Ahora los números han cambiado y el poder de negociación se devolvió a quien trabaja para mantener un techo. Antes de que firmes la renovación de tu contrato sin negociar, dime una cosa en los comentarios. ¿Cuánto subió o bajó tu renta este año y en qué ciudad vives? Este vídeo es informativo. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones financieras importantes.